Para eso está Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. En este momento tengo en línea a José Alfredo de Bastos, periodista, analista político en Washington, D.C. Quiero hablar con él sobre el discurso del Estado de la Unión que dio ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Buenos días y bienvenido, José. Qué gusto conversar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la oportunidad. Por favor. Bueno, ¿cuál es el balance de lo que ha sido pues el discurso del Estado de la Unión ofrecido el de ayer por Joe Biden? Sobre todo, quisiera centrarme en específico si ha tocado el tema de la migración, que ha sido uno de los principales puntos de disputa precisamente con el Partido Republicano y el Partido Demócrata y las críticas que han lanzado, entre muchas otras, a la gestión de Biden. Sí, mayormente fue un discurso centrado en la economía. Diría yo que casi el 80% del discurso fue sobre temas económicos y fue lo primero que habló. O sea, él pasó casi la primera hora del discurso, que duró algo así como hora y 20 minutos, enfocado en la economía, ¿no? En distintas leyes que se han pasado, proyectos de ley que todavía quiere impulsar el presidente, o temas relacionados muy cercanos a la economía, ¿no? Sí tocó por encima, diría yo, el tema de la migración, y de hecho mencionó directamente el caso de los venezolanos, ¿no? También brevemente, pero dijo como algo pues positivo desde su punto de vista la caída significativa de la llegada de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos a la frontera sur de Estados Unidos por algunas medidas que ha tomado la presidencia de Estados Unidos, ¿no? con algunas normas que han cambiado y que han dificultado la entrada de venezolanos, al igual que de cubanos, haitianos y nicaragüenses, ¿no? Y lo interesante quizás es que eso lo hizo un poco defendiendo ese récord de inmigración en una señal a los republicanos, ¿no? Es decir, esta caída en el número de llegadas de personas de Venezuela y de otros países es algo que los republicanos también celebran, ¿no? Entonces, creo que lo hizo de una forma para defenderse de los ataques que dicen que, bueno, que la frontera sur está plenamente abierta, ¿no? Y en ese caso Biden dijo que no es así, y una muestra de eso es cómo ha bajado el número de migrantes que llegan ahí. Ahora, lo otro es, desde el punto de vista de la popularidad, ¿en qué punto se encuentra en este momento Joe Biden, ¿no? Y bueno, si ha comenzado por el tema económico, sin duda alguna es uno de los temas que también quienes le hacen oposición le han reclamado. Económicamente hoy, ¿cuál es el panorama, el contexto que enfrenta los Estados Unidos? Y si eso ha tenido que ver también con las medidas que ha tomado el Ejecutivo en función a lo que ocurre en la economía de los Estados Unidos, si ha tenido alguna incidencia o más bien es producto de, bueno, de un contexto pospandémico, ¿no? Sí, yo creo que la situación económica y la popularidad de Biden frente a la economía está realmente en un momento muy extraño, muy peculiar, ¿no? Porque por un lado vemos el número de desempleo, por ejemplo, está en niveles históricamente bajos, sigue creciendo el número de empleos, la economía como tal sigue creciendo, pero por supuesto sigue el tema de la inflación, que aunque se ha reducido un poco, todavía se nota mucho en el día a día, ¿no? Entonces, en líneas generales, la popularidad de Biden está algo así como entre el 40 y 45%, que cuando no, a pesar de que no es un número genial, pues todavía pues, él ve opciones de reelegirse en el año 2024, y lo acabamos de ver hace poco con las elecciones del Congreso, ¿no? Donde de alguna manera sorpresivamente al Partido Demócrata del presidente Biden le fue relativamente bien, ¿no? Que es algo que no suele ocurrir en este tipo de elecciones. Entonces, creo que se encuentra en una posición inicialmente relativamente buena, pensando en la reelección, pero tiene un problema también muy peculiar, que es que incluso los demócratas que dicen que les gusta el gobierno del presidente Biden, tienen dudas, tienen ciertos miedos debido a su edad, ¿no? Ya Joe Biden tiene 80 años, si lo reeligen y finaliza su mandato llegaría a los 86 años, entonces muchas personas en las encuestas dicen eso, me gusta lo que ha hecho el presidente Biden, pero incluso ayer salió una encuesta que decía que la gran mayoría de demócratas no quiere o tiene dudas, no lo quiere ver como candidato a la reelección, ¿no? Entonces está en un momento difícil en el que aún a quienes les gusta lo que ha hecho el presidente y cómo ha cambiado el país en estos 2 años, tienen dudas sobre si realmente lo quieren a él como candidato para la próxima elección. Ayer en el discurso dejó ver si él se postularía para otro periodo.
Sí, no explícitamente, pero sin duda fue un discurso hablando mucho sobre el futuro. Repitió una frase que es como, hay que terminar el trabajo, ¿no? Y Ujú, obviamente eso diría yo que no es solo pensando en estos 2 años que le quedan a su mandato actual, sino pensando en 6 años, ¿no? En la próxima elección. Creo que sí fue un discurso hablando mucho del futuro y en este tema económico también defendió mucho que ahora es que están empezando a notarse algunas de las cosas que han hecho, algunas de las leyes que ha aprobado, ¿no? Entonces fue un poco también, creo yo, convenciendo a la población de, bueno, quizás todavía no se ve la mejoría, pero ya va a empezar, ¿no? Y entonces sí pensando mucho hacia adelante, incluso se le vio, se puede decir, un poco desafiante a veces frente al Partido Republicano, quizás en un tono jocoso, que ya pareciera pensando en un posible debate, ¿no? Con un candidato republicano. Creo que también lo hizo para esto que mencionaba antes, ¿no? Para convencer a los demócratas de que él todavía tiene cómo defenderse en una situación ujú. difícil y que no es tan indefenso como a veces luce, ¿no? Sí, también en su discurso hizo en varias oportunidades llamado a trabajar en conjunto, a tender puentes con los republicanos, ¿no? Eso también, bueno, recordemos que en tiempos pasados hubo pitas, ¿no? En su discurso en distintas oportunidades por parte de los republicanos. En este caso creo que hubo un poco más de armonía, pero definitivamente hoy Estados Unidos es un país bastante polarizado, ¿no? Sí, creo que es llamativo porque así como digo eso, que lució desafiante, a ratos también le gritaron los congresistas, algo que hasta Sí, hace una década por lo menos no se veía. sí, es tu Eh, culpa, ¿no? sí, Le dijeron. sí, Mm, correcto. Sí resaltó, y es cierto también que muchas de estas leyes que aprobó en estos primeros 2 años de gobierno tuvieron apoyo republicano, ¿no? Que realmente es algo que eh, en ciertos casos no ocurre, ¿no? O sea, en algunas leyes más del día a día sí pasa, pero sí es verdad que se aprobó una gran proyecto de inversión en infraestructura que tuvo apoyo republicano. Hubo un proyecto de ley para regular ciertos temas en cuanto a las armas con apoyo republicano. Incluso recientemente se aprobó una ley que, digamos, certifica o confirma el matrimonio igualitario, por ejemplo, también tuvo apoyo republicano. Entonces, a pesar de toda la disputa y la polarización que sin duda existe y es enorme, él pudo resaltar que sí logró el apoyo bipartidista en ciertos casos y bueno, hizo un llamado a que eso se mantuviera. Sin duda va a ser más difícil también porque ahora los republicanos tienen la mayoría en la Cámara, ¿no? Entonces ya eso le pone un freno inicial a cualquier proyecto bipartidista, pero es cierto que se ha dado eso y que obviamente le sirve para celebrarlo porque sí ocurrió en algunas leyes bastante significativas. sí, José, hablemos de la economía específicamente, porque bueno, así como te hablo de la polarización entre los republicanos y los demócratas, es cierto que en las filas de los demócratas tampoco hay apertura o quizás hay descontento con lo que ha sido la gestión económica del gobierno de Biden, ¿no? En este momento, si tuvieses que hacerme un panorama de a qué se enfrenta el estadounidense económicamente, ¿cuáles son las cifras? Sí, bueno, como decía, lo primero es el desempleo sigue muy bajo, ¿no? Ujú, El número está por 3,4%, si no me equivoco. O sea que en general quien busca un empleo lo está consiguiendo, ¿no? Que yo diría que es de lo más importante, obviamente, porque, bueno, al menos un ingreso, pues la mayoría de las familias sí lo tienen ante ese número tan bajo. Y sigue habiendo muchos empleos nuevos. El mes pasado se crearon 500,000 empleos, o sea, esa opción sigue estando ahí, ¿no? El tema de la inflación sigue también bastante alto, alrededor del 8% anual, es decir, mm, bastante alto para lo que este país está acostumbrado, ¿no? Ha sido ujú, la inflación más alta en las últimas 4 décadas, era un tema que realmente no entraba en el debate diario de este sí. país hasta que llegó la pandemia, ¿no? Realmente, y ha sido muy difícil reducir el tema de la inflación, ¿no? Que sigue estando presente. Entonces realmente creo que son esas las dos cosas que más temen y hay cierta incertidumbre sobre si va a haber una recesión o no, o sea, sobre si este tema del crecimiento económico y de los empleos va a seguir ahí o en algún momento pronto, como han dicho algunos analistas desde hace algunos meses, podría haber un estancamiento significativo y entonces sí el número del desempleo va a aumentar. Entonces por eso decía un poco peculiar, ¿no? Que los números en ciertos aspectos no son negativos, pero hay cierta incertidumbre y no se ha podido superar el tema
de la inflación. Te agradezco mucho, José Alfredo de Bastos, periodista, analista político en Washington, D.C. Hemos conversado sobre el discurso del Estado de la Unión que ofreció ayer el presidente de los Estados Unidos, ayer en la noche, 90 minutos. Se mantuvo activo, vital, ¿no? Así lo reseñaron, a pesar de los 90 minutos que duró la ceremonia. Te agradezco, José, por atenderme tan tempranito. 6:49.